Manuscritos inéditos, tomo 4, página 91, dice así: me ha sido indicado que ante la inminencia del fin del mundo, diga a nuestras iglesias, dos puntos, estudien los testimonios que han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. Y ahora viene la bomba. Ahora viene un misil mucho más potente que el que Estados Unidos le tiró a Japón. El pueblo de Dios será hallado culpable de rechazar la luz si no estudia estos mensajes que de continuo le están siendo enviados. Dios está dando instrucciones a su pueblo. Obedezcan las instrucciones y sigan la luz. El Señor está molesto con su pueblo debido a que en el pasado no ha obedecido sus instrucciones ni tampoco han seguido sus indicaciones. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Nuestros corazones saltan de gozo. Nuestros corazones saltan de júbilo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Eso produce una enorme y gigantesca satisfacción. Eso es realmente preciosísimo para nuestros corazones, porque nunca, pero nunca, jamás van a poder decir que somos perros mudos. Nunca, ni en sueño, y mucho menos en la vida real, van a poder decir que somos perros mudos. Al contrario, nuestro sueño es ser atalayas del tipo que aparece en Ezequiel capítulo 33. Ese es nuestro sueño y lo hemos logrado y lo seguiremos logrando. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. A eso fuimos llamados. Y no vamos a darle el gusto ni a Satanás ni a aquellos que se unen con él para querer ponernos un bozal en la boca o ponernos un silenciador. Eso no va a suceder nunca, pero nunca. Así que estamos dispuestos a avanzar como Dios estipula en los registros del cielo. Así como suena, mi estimado. Hoy tenemos un nuevo menú para compartir con todos nuestros clientes de nuestro restaurante, espiritualmente hablando. Hoy le traemos el tema número 256 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. De tal manera que ustedes y juntos podamos obtener la mismísima
pero la mismísima musculatura que tuvo Sansón. Pero no en el sentido de como Sansón lo hizo, que fue más hacia la apostasía que hacia la verdad. Nosotros queremos la musculatura de él, pero para poder realmente aplastar la cabeza de la serpiente. Ese es el anhelo de nuestros corazones también. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a las dos últimas personas que se suscribieron a nuestro canal. Uno de ellos es el hermano Gonzalo, el hermano Gonzalo Castro. Un saludo muy especial para él, que fue el último o uno de los últimos que se suscribió a nuestro canal. El dato que me falta de él es que no sé en qué país se encuentra. Y la otra persona es la hermana Jiménez de México, una preciosa hermana que está disfrutando y gozando también de los alimentos que se fabrican en nuestro restaurante espiritual. Así que vayan nuestros cariños, nuestros saludos a estas dos preciosas personas que se suscribieron a nuestro canal y a partir de ahora ya son clientes del restaurante, de tal manera que puedan disfrutar de una alimentación súper, pero súper nutritiva, libre de toda clase de cianuro espiritual o libre de toda clase de levadura espiritualmente hablando. Así que un saludo muy, pero muy especial para estas dos preciosas personas que se suman así como clientes a nuestro restaurante, como dicen los brasileros, a nuestro restaurante espiritual. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a comenzar, pero como siempre, tenemos que pedirle permiso al Dios del cielo para comenzar una presentación más del estudio profundo de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a caer juntos. Si ustedes anhelan caerse conmigo de hinojo, mejor. Si no lo pueden hacer, no hay drama alguno. Nos pueden acompañar ahí en el lugar donde se encuentran. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar en nuestros corazones el mensaje que vamos a estudiar con lujo de detalles en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros.
Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, de tal manera que podamos ser purificados de toda clase de impureza, de tal manera que podamos preparar el camino para que la bendición del cielo se derrame y así podamos realmente ser partícipes de la lluvia tardía y candidatos directos para recibir el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Oh Señor, quédate con nosotros. Bendice a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y principalmente a aquellos que nos siguen de cerca, de tal manera que el Espíritu Santo pueda abrirles los ojos del entendimiento y que estos temas que semana tras semana estamos compartiendo con ellos puedan realmente ser de gran valor y de gran utilidad para su crecimiento y edificación espiritualmente hablando. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que nos puedas enseñar a moldarnos a tu voluntad, ya que ahí está la clave del éxito, para que algún día podamos recibir el toque definitivo de la inmortalidad. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para dar un trompetazo más en este su programa, Una voz que clama en el desierto. Realmente nos sentimos dichosos porque podemos proclamar verdades que nadie se anima. Saben, hermanos, una cosa, no hay, no hay cosa más linda que ser un corajudo espiritualmente hablando. No hay. No hay cosa más hermosa que ser un corajudo para Jesús. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 9, 8, perdón, Apocalipsis 21, 8, dice claramente que ni un solo cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Tremendo ese detalle. Por lo tanto, vale la pena ser un corajudo para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor por ese detalle tan precioso. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de labores, porque acá en nuestra pizarra aparece la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Qué hermoso, mis amados. No hay cosa más linda que poder predicar a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque si no dijeren conforme a eso, es porque son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, ambos van al foso. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Muy bien, acá tenemos el título del tema de hoy. Se titula La muerte primera versus la muerte segunda.
Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a responder a muchas preguntas que tienen relación directa, tanto con este como con este. O sea, la muerte primera versus la muerte segunda. Muy bien. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es sentar las bases. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es sencillo. Aquí ya tenemos en la pizarra la base de lo que va a sostener todo el edificio. Los textos claves son Deuteronomio 30, 15 al 17 y Romanos 6, 23. Noten que acá pusimos textos gemelos. Noten, ojo con este detalle. Estos dos pasajes, tanto Deuteronomio 30 como Romanos 6, son gemelos, son hermanos gemelos, no mellizos, no, son gemelos, o sea, son idénticos. Por lo tanto, vamos a comenzar no solamente leyendo, sino saboreando lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Vamos a buscar ese tremendo pasaje. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 17. Dice así la revelación escrita. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Qué tremendo, mis amados. Ahora, tenemos que encadenar. ¿Saben qué versículo tenemos que encadenar? Tenemos que encadenar este versículo 15 que está acá, tenemos que encadenar con Romanos 6:23. Vamos a buscar. Es un pasaje harto conocido, es un pasaje exageradamente conocido, pero lamentablemente la mayoría no ha captado todavía la profundidad de dicho texto. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados. Ahora surge la pregunta que brota, la pregunta del $1.000.000, la pregunta del $1.000.000.000 es: ¿a qué muerte se refiere el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 30?
Esa es la pregunta del trillón. ¿A qué versículo, a qué muerte se refiere este versículo 15 de Deuteronomio 30? Noten, conflicto de los siglos. Tremendo bombazo, mis amados, lo que se viene. Conflicto de los siglos, página 599. Anoten, hermanos, si es posible. Les voy a dar un consejo. Anoten, pongan así. Les voy a poner acá. Solamente así tienen que poner. Al lado, en sus Biblias, al lado de este versículo 15, en sus Biblias pueden poner así. CS significa conflicto de los siglos y acá la página 599. Ese es un lindo ejercicio que pueden hacer para que ustedes sepan que en esa página hay una declaración que arroja luz sobre el versículo 15. Entonces, vamos a leer con mucho, pero con mucho cuidado esta declaración porque es espectacular, pero espeluznante a la vez. Dice así: Moisés declaró a Israel, y adivinen qué versículo va a citar ahora. Va a citar Deuteronomio 30 del 15 en adelante. Y dice así: la muerte de la cual se habla en este pasaje, noten, está comentando el versículo 15 y los otros pasajes, pero principalmente el versículo 15. Y dice así: la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. Ahí está. Noten, hermanos, ahí vamos a parar un poquitito. Noten, ¿qué dice Conflicto de los Siglos, página 599? Que la muerte de la cual se habla en este versículo 15 no es la muerte a la cual fue condenado Adán. Entonces, acá surge otra pregunta. Cuando se le dijo a Adán que iba a morir por su pecado, ¿a qué muerte se estaba refiriendo? Ah, interesante. Quiere decir entonces que cuando se le dio la sentencia a Adán por su pecado, se le dio la sentencia para que él experimente esta muerte. Noten, Adán se le sentenció para que él experimente la muerte primera. La muerte primera es la que se le sentenció a Adán y Eva después de su pecado. ¿Por qué? Porque acá dice clarito, noten, la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. Quiere decir entonces que Adán fue condenado a experimentar la muerte primera, no la muerte segunda. Ese es un detalle muy, pero muy significativo. Y ahora viene, pues toda la humanidad. Ahí está. Noten, o sea que no solamente Adán, sino toda la raza humana está condenado a experimentar la muerte primera. Toda la
raza humana, no solamente Adán y Eva. Y sigue diciendo, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Noten, hasta ahí está clarito. O sea, aparte de Adán y Eva, toda su descendencia, todos, no importa si son cristianos o no, si son ateos o masones, no interesa, todos estamos sentenciados a experimentar la muerte primera. Y ahora viene el bombazo, mis amados. Escuchen bien lo que viene ahora porque es tremendo. Noten, ahora lo que vamos a leer arroja una luz potentísima sobre el versículo 15 y por tanto arroja una luz potente también sobre todo el capítulo 30 de Deuteronomios. Y noten lo que dice ahora. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que Deuteronomio 30, versículo 15, no está hablando de la muerte primera, está hablando de la muerte segunda. Que eso quede súper, pero súper claro, porque vamos a entrar en aguas profundas. Tremendo, hermano, lo que nos espera durante el desarrollo de este tema. Ahora, surge otra pregunta importantísima. ¿Cuál es la diferencia? Noten, vamos a poner acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte primera y la muerte segunda? ¿Qué es la muerte primera y qué es la muerte segunda? Esas son preguntas cruciales, mis amados. Noten, ¿qué es la muerte primera? ¿Por qué hay una muerte primera y por qué hay una muerte segunda? Eso es demasiado trascendental. Ahora, escuchen bien las dos palabras que vamos a poner acá en la pizarra, porque vamos a poner dos palabras que son cruciales y cardinales. Noten, la muerte primera es la consecuencia. Ahí está. Consecuencia del pecado. Ahí está. Subrayen a muerte esta palabra. La muerte primera es la consecuencia de la transgresión o del pecado. Ahora, la muerte segunda, ¿qué sería? La muerte segunda sería el castigo. El castigo por el pecado. Ahí está. Esto es fundamental, mis amados. Tenemos que subrayar a muerte, pero a muerte tenemos que subrayar estos dos detalles. Noten, ¿qué es la muerte primera? La muerte primera es la consecuencia del pecado. Y la muerte segunda es el castigo por el pecado. Eso se tiene que grabar en tu mente, pero con letras de fuego. Es demasiado vital lo que estamos diciendo. Ahora,
En relación a eso, vamos a buscar un pasaje bastante interesante y que calza con lo que estamos diciendo. Vamos a ir a Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Noten, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, viene al caso. Dice así el registro bíblico. Vamos a leer un poco también el 21 para agarrar un poco de contexto. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí está. Noten, ese pedacito que dice la muerte entró por un hombre se está refiriendo a la muerte primera. Noten, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahora viene, noten el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, ahí está, noten ese pedacito. En Adán todos mueren. En Adán, noten, no dice en Cristo, dice en Adán. Quiere decir que la muerte primera es en Adán, no en Cristo. Mucho ojo con eso. Quiere decir entonces que todos, pero todos, absolutamente todos, los que se mantengan en el primer Adán van a experimentar no solamente la muerte primera, sino también la muerte segunda. Todos los que se mantengan en Adán. Pero sigue diciendo el versículo 22. Noten el versículo 22 otra vez. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir entonces que para librarnos de la muerte segunda o del castigo eterno, tenemos que estar obligatoriamente en Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 22 dice que sola, única y exclusivamente aquellos que están en Cristo son los que van a ser vivificados. Mucho ojo con ese detalle, mi estimadísimo hermano. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuál es la diferencia entre la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la consecuencia del pecado y la muerte segunda es el castigo por el pecado. Ahora, otra pregunta interesantísima. Noten, hermanos, ¿quiénes son los que no experimentarán la muerte segunda? Esta es una pregunta súper interesante. La respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Vamos hasta allá. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, porque ahí vamos a encontrarnos con un pasaje excelente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice así. Vamos a leer también el 5 para el contexto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora viene el versículo 6 que es súper clave. Noten,
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Noten, la segunda muerte, ahí está, no tiene potestad sobre estos. ¡Qué tremendo! Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Quiénes son los que no van a experimentar la muerte segunda? Lo dice clarito en la primera parte del versículo está la clave. ¿Cuál es la clave que aparece en ese capítulo? Hay dos claves en el versículo 6. Noten, la primera palabra es bienaventurados. Ahí está. Bienaventurados. Y la otra palabra es santos. Bienaventurados. Bienaventurados y santos. O sea, en otras palabras, mis amados, dicho de otra forma, todos aquellos que han pasado por las bienaventuranzas de Mateo 5, comenzando con esa que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y así sigue la lista. O sea, todos aquellos que han experimentado en sus vidas las bienaventuranzas de Mateo 5 y todos aquellos que han practicado la santidad. Noten, acá tenemos dos detalles cruciales. Todos aquellos que hayan pasado por las bienaventuranzas y todos aquellos que hayan practicado la santificación son los únicos que van a escapar del castigo que va a caer sobre los impíos. ¡Qué tremendo! La muerte segunda no van a experimentar aquellos que tengan estas dos características según el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 20. ¡Qué tremendo, mis amados! Sin embargo, lamentablemente, hoy en día, cuando uno exige santificación, inmediatamente se levanta. ¿Qué se levanta? Con O comienza lo que se levanta. La oposición. Ahí está el reformista. Tengan cuidado con ese. Ese es un reformista. Tengan mucho, pero mucho ojo con ese. A ese hay que borrarle. A ese hay que exterminarle. Ese maneja mucho los testimonios. Mucho, pero mucho ojo con ese. Aquellos que se oponen a estas dos cosas, principalmente a los dos son claves, pero principalmente a esta característica, esos están asegurados que van a experimentar la muerte segunda. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, hay una declaración súper inspirada
que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 600, que arroja luz sobre el versículo 6 que recién ya leímos. Noten lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 600, en relación a estos dos detalles que sacamos del versículo 6. Noten esta declaración fantástica. Dice, pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo, o sea, la paga del pecado. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que a estas dos palabras que están acá le tenemos que agregar dos más. La palabra arrepentimiento y la palabra fe. ¡Qué hermosura lo que estamos diciendo! Noten, mis amados, aquí tenemos otro detalle más hermosísimo, pero más que hermoso. Quiere decir entonces que ya tenemos cuatro características fundamentales para que podamos librarnos de la muerte segunda, o sea, del castigo por el pecado. Aquí está. Estas cuatro palabras las tienen que subrayar a muerte, como si fuera un misil potentísimo y de un alcance casi mundial. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Aquí vemos que estas cuatro características son exageradamente cruciales. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Cómo será el castigo de los impíos que sufrirán la muerte segunda? Tremendo, hermanos, lo que se viene ahora. Noten, Conflicto de los Siglos, otra vez, página 600. Dice así: sufrirán un castigo de duración e intensidad diversa. Noten, ¿qué es lo que van a sufrir? Dice que sufrirán un castigo de duración e intensidad diversa. ¿Por qué será que dice diversa? Noten, según sus obras. Ojo con ese detalle. Ese detalle tiene mucho, pero mucho de valor. Según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Noten, o sea, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un claro y vivo ejemplo de lo que estamos diciendo. Durante el milenio, noten, de eso habla justamente Apocalipsis 26, de donde sacamos dos palabras claves. Durante el milenio, los redimidos van a examinar los registros y ahí van a ver los pecados de aquellos que nunca quisieron ser salvos. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a examinar el caso de Tomás de Torquemada. ¿Ustedes saben quién fue Tomás de Torquemada? Tomás de Torquemada fue el inventor de la Inquisición romana.
Qué tremendo, hermano. Estamos hablando de uno de los instrumentos más poderosos que Satanás tuvo en esta tierra. Ahora, vamos a poner el caso de Tomás. Vamos a poner su nombre solamente para que podamos saber de quién estamos hablando. Vamos a agarrar el caso de Tomás. Cualquiera de los redimidos va a analizar el caso de Tomás de Torquemada. Y vamos a suponer que mirando y examinando todos los registros, llegamos a la conclusión con Cristo que va a estar ayudándonos en esa tremenda tarea. Llegamos a la conclusión de que Tomás de Torquemada se tiene que quemar durante 100 horas. Es un ejemplo solamente. Yo no sé y nadie va a poder saber la cantidad de horas que Tomás de Torquemada se va a quemar, pero es un ejemplo solamente. Puede ser 100, puede ser 500, puede ser 1000. Eso ya es aparte. Ahora, lo que vamos nomás a hacer lo siguiente es acá. Esta cantidad de horas que Torquemada se tiene que quemar se anota en el libro de la muerte. Noten, acá ponemos en el libro de la muerte. Justamente a eso queda registrado ahí en el libro de la muerte la cantidad de horas que Torquemada se tiene que quemar durante el juicio ejecutivo, y eso, justamente ese proceso de 100 o 300 o 500 horas que va a durar el quemándose ahí y sufriendo, eso es la muerte segunda. Y lo mismo le va a suceder a Adolfo Hitler y a muchos, pero a muchos otros impíos, o sea, a todos aquellos que no quisieron tener las características que aparece en Apocalipsis 20, versículo 6. Entonces, hasta aquí está clarísimo, pero clarísimo con el castigo que van a recibir en o durante la muerte segunda los impíos, aquellos que no quieran pertenecer a la gran familia del cielo. Ahora, ¿qué otra característica tienen aquellos que no sufrirán la muerte segunda? Qué linda pregunta. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Ahora vamos a ver qué otra característica. Noten que ya vimos 4, ahora vemos una más, completando 5 características con esta que vamos a ver ahora. Noten, hermano, el versículo 11. Apocalipsis 2:11, solamente el 11. Belleza de bellezas, ricura de ricura, hermosura de hermosura. Dice así el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo, mis amados, noten. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué tremendo, mis amados! El que venciere. ¿El que venciere qué?
el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, dice el versículo 11. Pero surge la pregunta, ¿el que venciere qué? Vamos urgente a Primera de Juan. Vamos urgente a Primera de Juan, porque ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que vencer. Noten, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Noten, conecten Apocalipsis 2:11, tienen que conectar con Primera de Juan 5, verso 5. Tremendo, mis amados, este pasaje es espectacular. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Ahí está. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quiénes son entonces? ¿Cuál es entonces otra característica de los que nunca van a experimentar la muerte segunda? Los que vencen. Ahí está. Pero ¿vencen qué? Vencen al mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Vencen las atracciones del mundo. Vencen todo tipo de ofertas que el mundo les presente. Tremendo lo que estamos diciendo, ¿eh? No, hermano, esto no es poca cosa. Es impresionante. Es realmente tremendo. Entonces, todos aquellos que están dispuestos a vencer el mundo, la carne y el diablo, son los que nunca, pero nunca van a experimentar la muerte segunda. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús por eso. Ahora, otra pregunta interesante. Dentro de la iglesia, ¿quiénes son los mejores candidatos para sufrir la muerte segunda? ¡Qué bombazo se viene ahora! Noten, hermanos, lo que se viene ahora. Estamos hablando ya no de los que están en el mundo, drogadictos, delincuentes, prostitutas, homosexuales, no. Ya no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de los que están hoy dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los mejores candidatos dentro de la iglesia para experimentar la muerte segunda? Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 557, nos va a decir quiénes son. Los temerosos e incrédulos. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Ahí se prendió una alarma. ¡Qué tremenda la alarma que se prendió acá! Noten, hermano, ojo con esto porque esto va a salir en el examen. Muchísimo ojo, mi estimado. Esto va a salir en el examen y les vamos a poner un 0 a los que se aplacen. Noten, los temerosos e incrédulos que son castigados con la segunda muerte, noten,
pertenecen al grupo de los que se avergüenzan de Cristo en este mundo. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cómo? Noten, temen hacer el bien y seguir a Cristo por miedo a sufrir pérdidas pecuniarias. Descuidan su deber para evitar las críticas y las pruebas y escapar a los peligros. ¡Qué misil más impresionante! Noten, los que no se atreven a hacer lo recto, porque de ese modo se exponen a prueba, persecución, pérdidas y sufrimiento, son cobardes. Y con los idólatras y los mentirosos y todos los pecadores están madurando para la muerte segunda. ¡Qué tremendo misil, mis amados! Esto sí que es asombroso, hermano. Esto nos deja, es increíble. Es realmente asombroso. Nos deja, pero realmente es demasiado fuerte, mis amados. O sea, haciendo un resumen, todos aquellos que están hoy dentro de la iglesia, pero son cobardes, no están dispuestos a predicar la verdad, porque si lo hacen, claro, les va a venir el mazazo encima. Esos son los mejores candidatos para experimentar la muerte segunda. ¡Qué impresionante, mis amados! Por esa razón les dije al comienzo que es dichoso ser corajudo por causa de Cristo. ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué relación hay entre la muerte segunda y el violar el sábado? ¡Qué tremenda esta pregunta, mis amados! Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 465, arroja una luz potentísima sobre esta pregunta que nos acabamos de hacer. Dice, el sábado fue hecho para beneficio del hombre, y transgredir a sabiendas el mandamiento que prohíbe trabajar en el séptimo día es a la vista del cielo. Acá viene la bomba. Noten que dice que es a la vista del cielo trabajar en sábado. Es un crimen tremendo, hermano. Un crimen considerado de tal magnitud que exigía la muerte del que lo cometiera. ¡Qué impresionante! Pero esto no era todo lo que el delincuente habría de sufrir. ¿Cómo? ¿Le está llamando delincuente a una persona que transgredía el sábado? Noten, hermano, es la señora White la que le está diciendo delincuente a un transgresor del sábado. Y después se enojan conmigo porque yo uso la misma palabra para referirme a los perros mudos que no quieren aprender a ladrar.
¡Qué tremendo, mis amados! Pero esto no era todo lo que el delincuente habría de sufrir, porque Dios no llevará al cielo a un transgresor de su ley. Noten, ahora viene la bomba. Deberá sufrir la muerte segunda, que es la penalidad plena y final a que se hace acreedor el transgresor. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá? Noten cómo acá define un poco más lo que es la muerte segunda, porque nosotros dijimos hace unos momentos que la muerte segunda es el castigo por el pecado. Pero noten lo que acá se nos agrega. Acá dice que aparte de ser el castigo por el pecado, noten, dice que es la penalidad, noten, penalidad plena, noten, plena y final. Acá hay un detalle interesante. Noten, eso quiere decir entonces que si la muerte segunda es la penalidad plena y final del pecado, quiere decir entonces que la ley no puede quedar satisfecha hasta que se cumpla la muerte segunda. Es una exigencia de la ley divina. La ley exige la muerte segunda. ¿Por qué? Acá está. Porque es la penalidad. Penalidad ya sabemos que es sinónimo de castigo, pero estas dos palabras que le acompañan nos indica que es cuando la ley queda completamente satisfecha. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta más. ¿Qué otra característica poseen los que van a experimentar la muerte segunda? Tremendo, hermanos, lo que se viene ahora. ¿Qué otra característica? Noten, del libro Cada día con Dios, página 216, tremenda cita la que vamos a leer ahora. Noten lo que dice. La segunda muerte será la porción de los que no trabajan por Cristo. ¡Qué bombazo, mis amados! Acá se viene otro misil balístico de enorme, pero enorme envergadura. ¿Qué otra característica tienen aquellos que hoy por hoy están dentro de la iglesia, pero son candidatos para recibir o para sufrir la muerte segunda? Acá está. Noten. No trabajan. No trabajan por Cristo. ¡Qué tremendo, mis amigos! No quieren trabajar por Jesús. ¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que todos aquellos que hoy por hoy están dentro de la iglesia,
pero no quieren trabajar por las almas. No quieren salir a predicar, no quieren salir a sudar la camiseta por la causa de Cristo. Son candidatos para recibir la muerte segunda. Por esa razón, Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice así. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto realmente es espeluznante. Es alarmante la cantidad de hermanos dentro de la iglesia que si uno no le empuja como una carretilla, no van a ningún lado. Es realmente alarmante. Ahora, ¿sabían ustedes que Colosenses 4:1 tiene mucho que ver con la muerte segunda? ¿Sabían eso? Vamos a buscar ese pasaje. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Colosenses capítulo 4, verso 1. Colosenses capítulo 4, verso 1. Acá está. Noten lo que dice. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Qué luz arroja este versículo sobre este tema que estamos considerando. Noten, primeros escritos, página 276, arroja luz sobre Colosenses 4:1 y el tema que estamos desarrollando en esta noche. Noten lo que dice. Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. ¿Cómo? ¡Qué bombazo, mis amados! Esto es impresionante. Quiere decir entonces que los pecados de los esclavos se le van a amputar a sus amos. Noten, los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Ahí está. Noten, Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, teniendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, quiere decir acá que el esclavo se ha degradado tanto por la actitud de sus amos que se han convertido en peores que bestias. Noten cómo sigue diciendo. Pero hace con él, o sea, con el esclavo, lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser
como si nunca hubiera sido. Qué tremendo, hermano. Qué actitud más maravillosa de parte de un Dios tan extraordinario. Le permite ser como si nunca hubiera venido a esta tierra. Noten, ese esclavo experimentó la muerte primera, pero no va a experimentar la muerte segunda. Noten, pero sigue diciendo, le permite ser como si nunca hubiera sido, mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? El amo no solamente va a sufrir la muerte segunda, sino que resucita para sufrir las 7 postreras plagas de Apocalipsis capítulo 16. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. El amo resucita después del cierre de gracia solamente para recibir y sufrir las 7 postreras plagas. Muere de nuevo y luego vuelve a resucitar en el juicio ejecutivo, que es después del milenio, donde los impíos van a sufrir la muerte segunda. Qué impresionante, hermano, pero ahora noten el detalle que viene ahora. Entonces, la justicia de Dios quedará satisfecha. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Esto es realmente indescriptible. No se puede describir hasta dónde llega la cosa. ¿Se dan cuenta, hermano, cuán candidatos podemos ser nosotros? No solamente los impíos, sino nosotros para experimentar la muerte segunda. Qué impresionante, mis amados. Es realmente tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más. Otro detalle más interesante que viene. Noten, ¿qué relación tiene Ezequiel 18:4 con este tema? Ahora vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Noten, quiere decir que son como los trillizos. Los trillizos. Ezequiel 18. Ezequiel, a ver. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Sí, son los trillizos. Acá pusimos. Acá me faltó poner, justamente, me faltó poner Ezequiel 18. Ezequiel 18, verso 4. Acá está. Quiere decir que no son gemelos. Yo les dije gemelos, no, son trillizos, porque son tres. Son tres que hablan de lo mismo. Así que no son gemelos, son trillizos. Entonces, noten, hermano, ¿qué dice Ezequiel 18, versículo 4? Dice,
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y ahora viene, el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo? Lógico que se está refiriendo a la muerte segunda. Ahora, Mensajes Selectos, tomo 1, página 350. Tremenda declaración, hermano. Arroja luz sobre Ezequiel 18:4. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 350, lo siguiente. Esto quiere decir todo lo que expresa. Va más allá de la muerte que es común a todos. Significa la muerte segunda. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que acá tenemos los trillizos de este tema. Ahora, otra pregunta clave. ¿Qué muerte experimentó Jesús? Tremendo, hermano. ¿Cuál es la muerte que experimentó Jesús? Escuchen bien, hermanos, esto porque es espectacular. Jesús experimentó la muerte segunda. ¿Cómo? ¿La muerte segunda? Sí, Jesús experimentó la muerte segunda. Ahora, surge la pregunta. Si Jesús experimentó la muerte segunda, ¿cómo se explica entonces que Él pudo resucitar? Sencillo es la respuesta. ¿Saben por qué? Porque Él estaba pagando los pecados de otro, no los de Él. Jesús pudo resucitar a pesar de haber experimentado la muerte segunda, porque Él estaba pagando los pecados de todos aquellos que van a experimentar solamente la muerte primera. Tremendo, mis amados. Cuánto gozo, cuánta alegría tiene que traer eso a nuestros corazones. Qué hermoso es saber que Jesús experimentó la muerte segunda por ti y por mí. Por eso es que Él pudo resucitar de nuevo. ¿Por qué? Porque Él no estaba pagando por pecados propios. Él estaba pagando por pecados ajenos, pero dándonos así la posibilidad a nosotros para que ya no experimentemos la muerte segunda. Claro, siempre y cuando tengamos las 5 características que hemos estudiado hoy que van a tener aquellos que no van a pasar por la muerte segunda. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿sabían ustedes cuál es la cita inspirada de la señora White que los perros mudos no quieren leer en los velatorios? ¿Saben ustedes que hay una cita de la señora White que los perros mudos, o sea, los pastores, no se animan a leer en los velorios? ¿Sabían eso? ¿Quieren que les diga cuál es? Con mucho gusto. Mensaje para los jóvenes, página 87. Escuchen bien, hermanos, esta declaración tremenda. Por eso es que a mí no me invitan a predicar en los velorios. Porque si a mí me invitan a predicar en los velorios, hasta con la fiscalía me echan de ahí. Es tremendo, hermano. Mira, mensaje para los jóvenes, página 87.
Cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado los llamamientos divinos. ¿Cómo? ¡Qué misil, mis amados! ¿Qué dice? Cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado la reforma pro salud, de quien ha rechazado la reforma en la indumentaria, de quien ha rechazado vencer la carne, el diablo y el mundo. Cuán peligroso, cuán terrible es rechazar la luz del cielo. Noten cuán terrible es decir, he aquí una vida perdida. Noten, aquí está quien pudo haber alcanzado la más elevada norma y obtenido la vida inmortal, pero entregó su vida a Satanás y fue juguete del maligno. ¡Qué terrible, mis amados! Es realmente tremendo. Ahí está. ¿Saben por qué ella dice cuán terrible es estar frente al ataúd de una persona como esa? ¿Saben por qué? Porque esa persona va a sufrir la muerte segunda. Por eso, esa es la razón por la cual ella dice cuán terrible es estar frente al ataúd de una persona que ha dicho, ese es un fanático, a ese tenemos que borrarle de la iglesia. Ese lo único que quiere es dividir la congregación. Cuán terrible es estar frente al ataúd de un perro mudo. Cuán terrible es estar frente al ataúd de una persona que se maquillaba. Una persona que usaba aros, cosméticos, una persona que se pintaba las cejas y los cachetes, como lo hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Cuán terrible es estar frente al ataúd de una persona que no quiso amoldarse a la voluntad de Dios hasta en los detalles más insignificantes. ¿Por qué? Porque hoy en día uno dice desde el púlpito que no hay que comer entre horas y automáticamente ya le tildan de fanático. Qué terrible es estar frente al ataúd de una persona que le decía fanático, extremista y reformista, a aquellos atalayas fieles que predican la verdad sin titubeos. Qué tremendo, mis amados. Hoy hemos estudiado un tema exageradamente crucial y trascendental. Vamos a terminar esta presentación cayéndonos al suelo de rodillas. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Necesitamos urgente que el Espíritu Santo nos convenza antes que sea el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabían ustedes que el lloro y el crujir de dientes es lo mismo que esto? ¿Sabían eso? El lloro y el crujir de dientes es lo mismo
que estos dos que están acá. Qué impresionante, mis amados. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar en nuestros corazones estas verdades suculentas para nuestro bienestar presente y eterno. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque todavía tienes misericordia de nosotros. Porque la puerta de la gracia no se ha cerrado todavía. Y tú con los brazos abiertos nos esperas para que te conviertas en la solución para nuestra tragedia. Oh Señor, necesitamos ser moldeados por tu Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo grave, pero grave con letras de fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todas las partículas de nuestro ser, de tal manera que podamos realmente alcanzar las características que necesitamos para que la muerte segunda no tenga potestad sobre nosotros. Oh Señor, bendice a todos aquellos hermanos y hermanas esparcidos por todo el mundo. Te pedimos que tú realices una obra fantástica en nosotros, que podamos ser transformados por tu Espíritu, que podamos realmente ser amoldados cada día más y más a tu divina voluntad, porque sabemos que ahí está la clave del éxito, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.